¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Porque tiene que ver con ese juicio, con esa búsqueda de responsables que tiene estas explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. Y el apuntado, el marcado, el condenado es Carlos Saúl Menem, justamente el expresidente. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos. Estaba escuchando atentamente al intendente de Río Tercero. No parece un simbolismo, ¿no?, que se le declare a Menem persona no grata en Río Tercero. Cuando ocurrió aquella instancia en la que la ciudad voló por los aires, a las pocas horas, a la tarde, el expresidente llegó allí a Río Tercero y en la primera conferencia de prensa ante los periodistas estaban allí Pablo Ferrari, el Vasquito Gaitía, dijo que el hecho había sido un accidente, pero no solo dijo que había sido un accidente, exigió a los periodistas que así se lo considerara. La justicia, durante algún tiempo sometida a ese dictamen de presión política que implicaba el hombre más poderoso de la Argentina, Menem lo fue durante mucho tiempo, desde su asunción en 1989 hasta la asunción de Fernando de la Rúa. Carlos Menem representó a la Argentina el poder del Estado. Y en sus manos estuvo no solo la decisión, y así es la principal sospecha, de que Río Tercero volara por los aires, sino que hubiese un encubrimiento posterior. 25 años debieron pasar hasta que el expresidente finalmente enfrente el banquillo de los acusados. Será en febrero cuando esto deba ocurrir. Carlos Menem era el responsable político, el máximo responsable político. Es difícil imaginar que alguien hubiese tomado la decisión de hacer volar la fábrica militar para ocultar las armas que habían sido comercializadas a Ecuador y Croacia. Hay que decir además que Argentina era garante de paz en el conflicto bélico entre Ecuador y Perú. Y sin embargo se les vendieron armas a Ecuador y a Croacia. Es difícil imaginar que alguien hubiese tomado semejante decisión sin la venia, la complicidad, el respaldo político de quien era entonces el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. En ese influir sobre el contexto judicial, la Justicia Federal de Río Cuarto trazó distintos contextos. Por un lado, el ex juez Valentinuzzi, quien fue el primero en procesar a Carlos Menem y el primero en avanzar realmente hacia una búsqueda de justicia. Fue con Valentinuzzi donde comenzó a gestarse un cambio histórico en la investigación por la causa de Río Tercero. Después aparecieron dos conjueces, uno de ellos, Diego Esteves, que intentó sepultar a la causa a través de una espantosa resolución que estaba sustentada en una página de internet que se denomina El Rincón del Vago. Con esos argumentos, Diego Esteves intentó considerar que esto había sido un accidente y que debían ser sobreseídos. Una resolución espantosa del conjuez riocuartense. Y después llegó el juez federal Carlos Ochoa, que volvió a encauzar, a encaminar, a darle sustancia judicial a esta causa. Y es sobre la resolución del juez federal Carlos Ochoa que Carlos Menem enfrentará el banquillo de los acusados en febrero. Pero antes de que se alcanzara esta instancia judicial de febrero, en la que Menem será juzgado y difícilmente, aún siendo condenado, sea detenido, porque por la edad, Menem probablemente nunca pise la cárcel. Ahora, es fundamental que haya una verdad judicial, una verdad histórica, que la justicia determine exactamente qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. A pesar del tiempo, ¿no, Pablo? Porque esto lo venimos marcando. A pesar del tiempo y lo que vos marcabas recién, las demoras de la justicia, los tiempos de la justicia, que son absolutamente distintos, diferentes a la demanda de la sociedad. Bueno, los juicios por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura han sido un claro ejemplo, ¿no? El transcurrir de los años no debe ser la consecuencia de la impunidad. Quienes cometieron actos atroces los deben pagar. Y debe saber la sociedad quiénes han sido los responsables. Debe reconocerlos.
Carlos Menem hoy es senador de los argentinos, Mariano. Carlos Menem es senador de la Argentina. Ha asumido responsabilidades institucionales después de haber sido seriamente sospechado, de haber sido el autor, en su decisión política, de un hecho bestial. Hicieron estallar una fábrica militar, hicieron estallar media ciudad de Río Tercero, para ocultar otro hecho aberrante, que era la venta ilegal de armas a dos países, en uno de ellos donde la Argentina era garante. Por eso digo que el considerarlo persona no grata por parte del intendente de Río Tercero es un hecho sustancial para la memoria colectiva. No sé si tiene en la práctica tiene algún valor, pero es sustancial para la memoria colectiva de Río Tercero. Pero decíamos, a mí me tocó en la tarea periodística cubrir lo que ocurrió en el primer juicio, en el Tribunal Oral Federal número 2, en el que se juzgó por estrago doloso seguido de muerte a Edgardo González de la Vega, que era un coronel retirado y director de la Coordinación Empresaria de Fábricas Militares, a Carlos Franque. De la Vega fue condenado a 13 años de prisión. Carlos Franque, que es un coronel retirado y director de producción de fabricaciones militares, también 13 años de prisión para él. Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero. Aquí tenemos un responsable emblemático, Cornejo Torino, que acompañó ese discurso de Menem, bueno, también 13 años de prisión. Y Marcelo Gato, que era un mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica, quien fue condenado a 10 años de prisión. La sentencia fue confirmada por casación y luego apelada por la Corte Suprema de Justicia. Todavía la Corte Suprema no la ha dejado firme, han transcurrido ya tantos años, pero sin embargo allí aparece un elemento central. Recuerdo particularmente en aquella cobertura del juicio cómo se fue reconstruyendo el proceso, porque hay distintas explosiones. Sí, claro. En los dos casos hubo explosiones direccionadas. Pero además, el totril no es algo que pueda accidentalmente activarse y generar una explosión. Y este fue un elemento central, porque la presunción del accidente es que esto se había activado y que generó la explosión. Cuando las pericias se hicieron seriamente, y aquí hay un valor central en la actuación del juez federal Oscar Valentinuzzi, se permitió primero determinar que no era accidental la aplicación del elemento que derivó las explosiones, pero además que habían sido direccionadas. ¿Por qué fueron direccionadas, Mariano? Porque si la explosión hubiera resultado arbitraria, accidental, podría haber alcanzado a la fábrica química, la petroquímica de Río Tercero. Y si eso hubiera ocurrido, la tragedia hubiera sido inconmensurable. Si además de la fábrica militar, el depósito de la fábrica militar, se hubiera generado una explosión de la petroquímica, estaríamos ante una tragedia de dimensiones imposibles de medir. Por eso es que estos dos argumentos permitieron después generar un nexo del porqué. Es decir, el totril era imposible que se hubiera activado accidentalmente. Si fue activado intencionalmente, había que pensar cómo y por qué. Bueno, ahí se determinó. En el cómo se evitó que afectara la petroquímica y se apuntó sobre el sector donde estaban los trabajadores, que curiosamente en la mayoría de los casos no estaban en el lugar, claro, que se les había otorgado la posibilidad de que no estuvieran en el lugar. Aún a pesar de esa situación murieron 7 personas, ¿no? Pero la tragedia hubiera sido inmensamente superior. En febrero, Carlos Menem va a estar en el banquillo de los acusados. Fue el hombre de mayor poder en la Argentina durante 10 años. El mayor responsable político de lo que ocurrió en Río Tercero. Pasaron 25 años, pero de ninguna manera se ha perdido ese reclamo de justicia. Pablo, vamos a seguir trabajando con el móvil en vivo y en directo allí en Río Tercero con nuestros compañeros, con Jorge Dominici, con Pablo Bona, para traer todo lo que está sucediendo allí en aquella ciudad golpeada hace 25 años por este horror que fueron las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. Un fuerte abrazo, Pablo, hasta luego. Abrazo grande para todos.